Estas arruguitas que se ven acá son de la pinza de costado, la cual se trasladó al centro frente en dirección a la altura de busto. En este escote, como podemos ver, no se desboca y es por el ajuste que se hace. La parte de la sisa tampoco se desboca y también es por la pinza de asentamiento. Esta vista es sobrepuesta, es decir que va sobre la prenda por el lado derecho de la prenda. El escote es un escote en V, la parte del hombro se ha entrado un poquito y también se ha salido un poquito acá el escote para que no quedara tan pegado al cuello. El largo de la blusa es a mi altura de cadera, únicamente que por el costado le subí y en la parte de la espalda también quedó igual, a la altura de la cadera. En el centro atrás lleva un corte y las pinzas de costado. La pinza del delantero la he hecho en dos pinzas. Una va en dirección al busto, la pinza normal, y la otra va un poquito hacia el costado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, mucho gusto, mi nombre es Caterine González y el día de hoy voy a explicar cómo trazar una blusa manga sisa. Para realizar este trazo vamos a necesitar los dos trazos, trazo delantero y trazo espalda. Como esta blusa tiene un corte en el centro atrás, entonces necesitamos el trazo con corte en centro atrás. Si no quieres realizar este corte, entonces simplemente va a ocupar un trazo que no tenga corte en centro atrás y a partir de ese vamos a iniciar con los ajustes. Este trazo o este diseño como tal es muy sencillo y es fácil de hacer. Únicamente, bueno, en este caso tenemos estos trazos sin ningún ajuste excepto el de espalda que tiene el corte en centro atrás. Estoy ocupando el trazo que me da bastante ajustadito acá en la sisa o bastante pegadito aquí en la sisa. Este trazo es el trazo número 3 de los trazos básicos que enseñé, pero puedo ocupar cualquier trazo que tenga. Puede ser el trazo de la opción número 1, la opción número 2, la opción número 3 o cualquier trazo que pueda tener y que ya esté probado. Como este trazo me da bien pegadito acá a la axila, entonces necesariamente debo ajustar bajando en este punto, pero si su trazo no queda tan pegadito aquí a la axila, sino que por el contrario queda demasiado bajo, es decir, demasiado desbocado, entonces tendría que hacer lo contrario, debería subir acá. Para realizar los ajustes para hacer una blusa manga sisa a un básico, se debe tener en cuenta cómo queda ese básico. Siempre les he recomendado que antes de empezar a usar un básico de blusa, lo ensayen, lo prueben en algún tipo de tela y vean cómo queda, y así pueden saber qué ajustes se deben hacer de acuerdo al diseño que quieran realizar. Por ejemplo, en los tres básicos o las tres opciones de trazo básico que les expliqué, les mostré cómo quedaba puesto en mi tipo de cuerpo, pero puede que en su tipo de cuerpo cambien algunos aspectos. Entonces siempre mi recomendación es, sea cual sea el básico que estén realizando, si ya lo tienen hecho de pronto de otra forma, de otro método o de acuerdo a los métodos que le expliqué, prueben primero ese básico sin hacer ningún tipo de ajuste y vean cómo queda. Por ejemplo, en este caso voy a usar el trazo con la opción número 3, que es la que queda en la parte de la sisa, queda mi blusa bastante pegada a la axila y es muy exacta en mi contorno de sisa o para el contorno de la abertura de manga. Entonces, como me queda muy preciso o exacto de acuerdo a mi medida, lo que quiero hacer con este tipo de blusa que tengo puesto es darle un poquito de desahogo para que no me quede tan ajustado en la parte de la sisa. Si por ejemplo está usando un trazo que ese contorno de sisa es bastante amplio y en vez de quedarle bien pegadito a la axila le queda un poquito más abajo, entonces en vez de bajar, que es lo que voy a hacer yo, lo que debe hacer es subir. ¿Por qué va a subir? Para que esta blusa no le quede tan desbocada en la sisa. En este trazo yo voy a bajar. ¿Por qué? Porque este contorno de la sisa de mi blusa me queda muy exacta y no quiero que me esté tallando después en la parte de la axila o de pronto en esta partecita del brazo. Entonces lo que hago es bajar. Para esta blusa en especial bajé únicamente 2 centímetros y entré 1 centímetro. ¿Por qué entro 1 centímetro? Resulta que por lo general cuando trazamos nuestra blusa
la parte más pronunciada de mi busto queda en este punto. Entonces, cuando prolongo la línea desde la cintura en dirección a la sisa, lo que hace esta parte es quedar como una punta adicional de tela, y esto es conveniente siempre y cuando fuera a ser una blusa camisera que es con manga, ya sea manga larga o manga corta. Pero como en este caso voy a hacer una blusa sin manga, no quiero que me quede como un exceso de tela en esta parte de la axila, en la blusa, sino que quiero que me quede más bien un poquito adaptada o ajustada al cuerpo. Entonces, en este trazo voy a bajar 2 centímetros y voy a entrar de esta línea a mi izquierda, voy a entrar 1 centímetro. Este punto me da aquí. Pero si el trazo que está ocupando tiene el contorno de sisa más grande, es decir, que en vez de bajar los 2 centímetros debe subir, entonces primero entre en este punto 1 centímetro y forme su nueva línea de costado, y a partir de este punto va a prolongar aproximadamente unos 2 centímetros hacia arriba. Esa misma medida o este mismo ajuste que estoy haciendo para el delantero en la sisa, lo voy a hacer también en el posterior de espalda. Entonces bajo 2 centímetros y entro 1 centímetro. Si por ejemplo está haciendo este ajuste o esta modificación en un trazo que su contorno de sisa en el trazo es bastante desbocado, entonces si lo que va a hacer es, en vez de bajar, lo que va a hacer es subir, entonces tendría que entrar 1 centímetro y subir 2 centímetros. No importa si debe subir en su trazo o debe bajar, como en el caso que estoy haciendo ahorita. Siempre va a entrar 1 centímetro para que se le adapte mejor en la parte de la axila de la blusa. Y si por ejemplo lo está haciendo acá, simplemente va a hacer lo mismo que yo voy a hacer acá, formar una nueva sisa y un nuevo costado. Hubo una pregunta, y es que en la parte del busto podía quedarles en ocasiones ajustado. Entonces esto puede ocurrir porque resulta, vamos a suponer que, bueno, así tal cual como está este trazo, la altura de busto queda en este punto. Entonces al hacer esta línea en este punto prácticamente se está metiendo un poquitico la medida del cuarto del contorno de busto. ¿Por qué? Porque resulta que yo estoy dando mi medida del cuarto del contorno de busto en este punto, pero la parte más alta del busto queda en este punto. Entonces si me pongo a ver, si por ejemplo yo voy a medir en este punto, que es la parte más alta del busto, esta medida va a ser un poquito más pequeña, pero esta parte, este punto que les estoy indicando acá, es la parte más sobresaliente. Entonces, como mi cuarto del contorno de busto lo estoy marcando más arriba, esta parte o esta pieza puede que quede un poquitico más reducida de la medida normal. Mi recomendación para ese caso sería que mida aquí en la altura de busto y escuadre la medida de un cuarto del contorno de busto. Esto afecta por lo general cuando el tamaño de busto es grande. Entonces puede ajustar nuevamente en este punto, marcando en la parte más alta del busto, que es aquí en la punta de la pinza, y marca desde esta línea escuadrando a la derecha con la medida de un cuarto del contorno de busto. Y lo que puede hacer es, con una curva muy suave, marcar el nuevo costado. Aquí prolongamos la línea de pinza y tenga precaución porque por lo general cuando vamos a trazar la blusa con la pinza de costado, por lo general en esta pinza, cuando hacemos el despiece en el papel, en esta pinza debe quedar como un pico. ¿Por qué queda ese piquito acá en el extremo de la pinza? Resulta que al momento de cerrar la pinza en el papel, cerramos esta pinza y esa pestaña que queda la vamos a doblar hacia abajo. Esta pestaña que cerramos aquí,
quedaría hacia el lado de atrás o hacia el lado al revés. Entonces esa pestaña la vamos a doblar hacia abajo y ahí sí vamos a pasar a cortar nuestro costado, porque si cortamos derecho, de aquí a acá derecho, sin cerrar esta pinza antes, nos va a quedar faltando tela y entonces al momento de coser, aparte de que puede que nos quede un poquito ajustado en el contorno del busto, vamos a cortar, y si cortamos con línea recta sin cerrar esta pinza primero, al momento de coser la prenda nos va a hacer falta más tela, entonces hay que tener precaución con esto. Primero cierra esta pinza en el papel, dobla esa pestañita que quedó atrás, la va a doblar hacia abajo y ahí sí va a pasar a cortar haciendo el despiece en el papel como tal. Como les decía, esto por lo general puede ocurrir cuando hay un busto grande. Cuando hay un busto pequeño es difícil que ocurra este tipo de defectos o errores en los trazos. También otra recomendación súper importante es que si ya probó un trazo básico y lo va a empezar a usar para sus piezas o sus prendas, les sugiero que siempre deje por lo menos 2 centímetros para costura. ¿Por qué 2 centímetros? Porque con esto vamos a evitar de que si nos hace falta un poquito de tela, tengamos de dónde agarrar 1 centímetro. Por ejemplo, si yo voy a trabajar, bueno, vamos a hacer primero aquí el ajuste de la sisa y formaremos nuestra medida de sisa. Entonces vendría siendo este el nuevo costado. En la parte del hombro voy a entrar 3 centímetros. Y en la parte del escote o del cuello voy a entrar también 3 centímetros. Esta forma de la sisa se la puede dar un poquito menos escotado o menos desbocado acá, o entrar un poquito más en este punto. Yo voy a tratar de en esta partecita no salirme tanto. ¿Por qué no salgo tanto en este punto? Para que mi blusa no me vaya a quedar aquí como tan metida y se me vea esta partecita de mi brazo. Entonces por el costado voy a aumentar. Si está probando apenas el trazo y está ensayando con algunos diseños de blusa nuevos, les recomiendo que le deje mínimo 2 centímetros de costura, por si acaso llega a necesitar un poquito más de amplitud al momento de probarse la prenda. Entonces aquí voy a aumentar 2 centímetros para costura más 1 centímetro para holgura y voy a formar el nuevo costado. En este punto voy a subir 10 centímetros, pero esto va de acuerdo a su diseño, y también aumento 2 centímetros de costura y 1 centímetro para holgura. En este punto no voy a reducir nada, sino que con una curva voy a hacer esto y formo mi nueva línea de costado. Aquí esta línea de la pinza se debe prolongar, es decir, yo no tengo que marcar aquí la medida de diferencia de talla, sino que debo prolongar esta línea así como va. Entonces obviamente en este punto va a quedar un poquito más grande. Debo hacer los mismos ajustes que le hice al costado y al hombro. Ese mismo ajuste se le debo hacer a la espalda. ¿Por qué? Porque resulta que si por ejemplo yo no entro estos 3 centímetros en el hombro y tampoco bajo estos 3 centímetros en la parte del escote, el tamaño de mi hombro va a quedar diferente a este. Entonces a la hora de coser no va a empatar o no vamos a poder unir estas prendas porque va a quedar una más grande que la otra. También debo hacer el mismo ajuste por el costado. ¿Por qué? Resulta que si por ejemplo yo aquí bajé 2 centímetros, aquí también debo bajar 2 centímetros, o si no, al momento de estar confeccionando nuestra prenda no van a coincidir los costados porque va a quedar uno más largo que el otro. Entonces, como en este caso bajé 2 centímetros, eso mismo bajo en el costado de la espalda, y también aquí entré 1 centímetro, lo mismo debo hacer en este punto. Como acá entré 1 centímetro, prácticamente el costado quedaba más o menos por aquí, mi nuevo costado, pero a partir de este punto aumenté 2 centímetros para costura y 1 centímetro para holgura. Eso mismo voy a hacer en el costado de la espalda. Bajo 2 centímetros, entro 1 centímetro. A partir de este punto es que voy a formar
o darle la amplitud para costura y para holgura. Aumento 2 centímetros para costura y 1 centímetro para holgura. Y formo mi nueva sisa entrando acá 3 centímetros, bajando aquí también los 3 centímetros y formando la nueva sisa, nuevo costado. Aquí también voy a subir lo mismo que subí en el delantero. Y también quiero que la parte del centro atrás me quede una parte larguita. Estos ajustes de la parte inferior son a gusto. Si quiere puede subir solamente un poquitico, o si quiere su blusa más corta en el centro delantero y en el centro atrás, pues entonces puede hacer esta línea no tan abajo sino un poco más arriba. Esta parte no interesa. Si quiere hacer la espalda más larga y el delantero más corto, siempre y cuando sea el centro frente y el centro espalda. Aquí en el escote únicamente lo que hice fue unir al escote original, pero aquí en el centro frente para el escote en B, que es este, lo que debo hacer es con mi cinta métrica tener en cuenta qué tan profundo quiero la medida de escote. Por ejemplo, yo sé que para mi medida en mis trazos a mí me gusta el escote de 22 centímetros de profundidad, pero esto puede variar de acuerdo a la talla, de acuerdo al tamaño de busto, de acuerdo al tamaño de la blusa como tal o a su gusto. Este escote puede variar, puede hacerlo también redondo, cuadrado, en B, o también puede hacerle un cuello camisero. Como este escote es en B y va un poquitico en curva, voy a marcar desde este punto, desde acá, al centro frente la medida de profundidad de escote, que en mi caso son 22 centímetros. Y lo que hice fue con una curva muy suave. Esto lo puede marcar también con línea recta. Simplemente yo quise darle un poquitico de curva en este punto para que no me quede como tan de punta. Al de la espalda nos faltaría únicamente aumentar costura. En el escote 1 centímetro, en el hombro 1 centímetro y en la sisa 1 centímetro. Como en el centro atrás lleva corte, también debo aumentar 1 centímetro de costura en el centro atrás. Y para el dobladillo aumenté 1,5 centímetros. Esto viene quedando así. Para el delantero vamos a aumentar 1 centímetro por el hombro, 1 centímetro por la sisa. Aquí en dirección a la curva de la sisa se le hace una pinza de 2 centímetros. Esta pinza es para que no se forme un pliegue en nuestra sisa, pero esta medida de 2 centímetros puede variar de acuerdo al tamaño de busto. Entre más grande el busto, un poco más grande va a ser esta pinza. Puede hacerla de 2 centímetros, 2 centímetros y medio, o hasta unos 3 centímetros, siempre y cuando el busto sea bastante grande. Esta pinza se cierra en el trazo y esta pinza también se cierra en el trazo. Resulta que, como lo dije en un principio, esta prenda tiene un traslado de pinza hacia el centro frente. Lo único que se debe hacer es marcar en dirección a la altura de busto una línea. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cortar. Por esta línea se va a cortar. ¿Para qué? Para que cerremos esta pinza de costado y cerremos esta pinza de la sisa. ¿Con qué propósito se cierra la pinza de costado? Con el propósito de que estas dos pinzas se trasladen al centro frente y quede esa pinza en este punto, y así podemos formar unos pequeños prenses en esta parte, formando nuestra pinza de diferencia de talle en el centro frente. Si no quiere hacer esto, puede dejar esta pinza tal cual y la va a confeccionar en su prenda. Para esta pinza le voy a dejar en la descripción del video cómo puede hacer el ajuste. En dirección a la altura de busto marco una línea y vamos a hacer el aumento de extensión de botones. Esta extensión de botones la hago primero antes de cortar este punto. Esta extensión de botones la hice de 3 centímetros, pero como pueden ver viene en una sola pieza desde la parte del hombro, el escote y la extensión de botones forman una sola pieza. Para esto lo que debemos hacer es, esta medida tiene 3 centímetros, voy a marcar
de aquí hacia adentro 3 centímetros y voy a marcar una línea paralela hasta acá. Cuando llegamos aquí al centro frente nos vamos a tratar de ir un poquito derecho, pero digo un poquito, aquí puede ver que venía la línea casi recta y aquí subió. Yo no la hago aquí derecho así porque entonces me va a quedar hasta este punto. La suavicé un poquitico de esta manera. O si quiere puede terminar de forma recta y el escote vendría quedando así, con esto aquí derecho. Para la extensión de botones lo que debo hacer es, como mi extensión de botones es de 3 centímetros, voy a entrar 1,5 centímetros y voy a salir 1,5 centímetros. A partir de la línea de centro frente entro 1,5 centímetros y a partir de la línea de centro frente hacia afuera voy a sacar 1,5 centímetros y voy a marcar esta pieza. ¿Por qué entro 1,5 centímetros? Si no hago esta operación, al final de cuentas cuando termine mi prenda le estaría dando 3 centímetros por la extensión de botones si no entro esta medida. Si yo por ejemplo aumento esos 3 centímetros a partir de la línea de centro frente hacia acá, es decir, daría por acá, al final de cuentas mi blusa me va a quedar 3 centímetros más grande porque no le estoy haciendo como ese cruce. Si yo sobrepongo la parte izquierda con la parte derecha, me quedaría bien la prenda sin ningún tipo de aumento, pero si yo aumento los 3 centímetros a partir de esta línea hacia acá, le estoy aumentando 3 centímetros al centro frente de mi blusa. Al final de cuentas cuando haga la prenda y mida, inclusive mida la dirección de la pinza le viene quedando por aquí al ladito, no le va a quedar bien la medida como es. Voy a borrar este corte que solamente se lo voy a hacer a la blusa, pero no a la extensión de botones, y voy a darle forma a esta parte también, esta parte que no va a terminar así derecho tampoco, sino que va a terminar a 3 centímetros de esta línea que tengo acá. Marco aquí y viene quedando así. Esto lo va a calcar en otra pieza y viene siendo esta pieza de aquí. Esta tira, que es esta, viene completa, es esta misma. Aquí a este lado no le he hecho aumentos de costura. ¿Por qué? Porque primero la va a pasar a otro papel, no la va a cortar, la va prácticamente a calcar en otro papel. Vamos a dar el ejemplo. Supongamos que ya, listo, aquí ya la pasé. Hasta este punto tenemos esta extensión, que es esta parte rojita, viene siendo esta pieza. Hasta acá, y la parte que he aumentado por todo el contorno de verde es 1 centímetro para costura. Calcamos esta piecita, que es esta, y luego le vamos a aumentar por el contorno el centímetro de costura. Voy a borrar esta línea, esta pieza ya está calcada, esto, lo que es esta pieza. Voy a borrar esta línea. Borré entonces la línea de acá y voy a aumentar 1 centímetro de costura en esta parte también. Ahora sí, en este punto vamos a hacer el corte en esta línea. Con la tijera pasa a cortar esta parte y después de que cortamos hasta aquí nomás, hasta la punta del busto, vamos a cerrar esta pinza en el papel y vamos a cerrar esta pinza en el papel. Después de que hace esto, automáticamente esta pinza queda abierta. Entonces cuando cerramos esta pinza, en el papel viene quedando algo así, esta parte abierta y estas dos pinzas cerradas. De esta manera estamos trasladando la pinza de costado, que es la pinza de diferencia de talle, y estamos trasladando la pinza de la sisa, que es para el asentamiento en sisa. Resulta que cuando hacemos una blusa con escote, no importa si el escote es redondo, cuadrado, en V, escote corazón, siempre se debe hacer
una pinza en dirección al escote. Yo no la hice aquí, ¿por qué? Porque estoy haciendo la extensión de botones, que es esta, y le estoy aumentando esta partecita que es del escote por aparte, formando una sola pieza. Pero si por ejemplo no le quieren hacer esta partecita, que es esta, por aparte, sino que simplemente quieren hacer una extensión de botones normal con otro tipo de escote, debe hacerle una pinza en dirección al escote de 1 centímetro. ¿Para qué se hace esta pinza? Para que en esta parte del busto no nos vaya a quedar así, desbocado. Esa pinza nos ayuda a que nuestra prenda siempre esté aquí, adaptada a nuestro cuerpo, sin que se nos levante esta partecita. 1 solo centímetro en este punto. Esta pinza también la pueden trasladar acá, es decir, si cierran en el papel, quedaría cerrada y esta pinza quedaría un poco más grande, ¿no? Esta abertura quedaría más grande. Resulta que yo no le hice esta pinza así. ¿Por qué? Porque se la hice solamente a esta pieza, es decir, a esta pieza. ¿Cómo la hice? La hice, distribuí 1 centímetro en 3 partes. Hice acá una pinza muy pequeñita. De esta manera hice 3 pinzas que no superan 1 centímetro entre las 3. Son pinzas muy chiquiticas, de aproximadamente 3 milímetros cada una. Por ejemplo, este mide 3 milímetros. Este también mediría 3 milímetros y este por ejemplo 4 milímetros, y con eso estaría haciendo una pinza en total de 1 centímetro únicamente. Cierren esta pincita, esta y esta en el papel. Entonces este escote ya no le va a quedar así como tan derecho, sino que le va a dar un poquitico más de curva. Él no le va a quedar así como tan derecho, sino que después de que cierre esas pinzas, él le va a dar como un poquito de curva en esta parte. Y eso es lo que va a ayudar a que la prenda le asiente más a la parte del escote. Si no quiere hacerle ese ajuste de esta forma, antes de calcar esta pieza, le hace la pinza aquí, junto con esta extensión. Por ejemplo, si aquí tuviera la extensión, haría una pinza de 1 centímetro en total, la cierra en el trazo y luego pasa a hacer este despiece acá. Es decir, empieza a calcar la extensión de botones junto con el escote, ya cerrando la pinza de asentamiento en el busto. Aquí, cuando vaya a hacer el despiece en el papel, cierre las pincitas acá. Si por ejemplo le va a hacer 4 prenses, ciérrelos y después de que cierre, ahí sí hace el corte derecho, así como va. Pero debe cerrar la pinza, debe cerrar. O si quiere hacer una sola pinza, o si quiere rizar también. Riza lo de la pinza y luego pasa a cortar el papel. Otro ajuste es que esta prenda tiene 2 pinzas y es simplemente modificar el tamaño de esta pinza. Bajo acá unos 4 centímetros y aquí voy a formar una nueva pinza de 1,5 centímetros únicamente, y en este punto aquí voy a medir más o menos unos 4 o 5 centímetros hacia el costado. Hago una línea paralela a la línea del centro de la pinza, esta negrita, y también hago marcando 1,5 centímetros. Marco 1,5 centímetros formando la segunda pinza a la misma altura y terminando de la misma forma. Esta pinza quedaría de 1,5 centímetros y esta pinza quedaría de 1,5 centímetros. Voy a borrar la parte de las líneas que no son necesarias. Por último vamos a hacer esta vista. Esta va sobre la prenda. Voy a calcular más o menos. Aumento esta vista de aproximadamente unos 4 centímetros. Con línea paralela acá a esta línea de la sisa y esa misma medida la marco acá. Tenga en cuenta que no se me vaya a cruzar tanto para este lado. También lo puede hacer a gusto, si quiere un poco más ancho o más delgadito lo puede hacer. Después de que hago esto,
voy a calcar esta pieza por aparte, voy a hacerla, como aquí ya tiene los aumentos de costura, de holgura y desahogo, lo que hago es calcar esa pieza. Este vendría siendo por ejemplo el delantero y este vendría siendo por ejemplo el de la espalda. Es solamente para calcar, aquí no tiene que cortar ni quitarle este pedazo ni nada, es calcar. Y esta pieza le va a marcar el hilo de tela. El hilo de tela es una línea paralela al centro frente. Viene quedando. El hilo de tela viene siendo una línea paralela a esta línea. Si de aquí a acá mide 15 centímetros, de aquí a acá voy a medir 15 centímetros, por ejemplo, y marco el hilo de tela de esta manera. Lo mismo para acá. En este caso voy a hacer mi hilo de tela haciendo una línea paralela a la línea de la mitad de la pinza. Si por ejemplo de aquí a acá mide 8 centímetros, de aquí a aquí también voy a marcar 8 y marco mi hilo de tela. Después de que haga esto lo calco por aparte, que es aquí. Ya esta pieza me saldría con la holgura, con los aumentos de costura, con desahogos. Aquí solamente hay que tener en cuenta algo. Resulta que por el costado ya tiene todos los aumentos. Por aquí también ya tiene todos los aumentos y por aquí. Me hace falta el aumento de costura por este lado. Simplemente voy a aumentar por aquí un poquitico más de 1 centímetro. Y por aquí. Un poquitico más de 1 centímetro. Ya después de que calqué las vistas, voy a borrar esto aquí en el tablero para que no se confundan. Aquí únicamente me falta el aumento del dobladillo en el delantero, no se lo hemos hecho hasta el momento. Esta extensión de botones ya debe tener este aumento también de dobladillo. Para esta pieza que va aquí, lo que hice fue marcar, por ejemplo, marqué una línea de 3 centímetros acá. Empecé a formar una curva, pero esta curva debía tener una línea paralela de 3 centímetros a esta línea que marqué primero. Es solamente hacer eso, la hice de 3 centímetros de ancho en total para que me quedara el centímetro de costura. Simplemente hice acá como una línea de 3 centímetros, esta, y marqué una curvita y empecé a marcar línea paralela de 3 centímetros. De aquí a acá 3, 3, 3, 3 centímetros y así 3. Y de esta manera formé esta pieza para esta parte del delantero. Esto es opcional si lo quiere hacer. Para saber qué cantidad de tela necesito, simplemente debo medir desde mi nacimiento cuello-hombro, pasando por el busto y midiendo el largo total de mi blusa. En este caso me da aproximadamente 70 centímetros. A esos 70 le aumento siempre 10 centímetros estándar. Si la blusa mide, por ejemplo, 60 centímetros, auméntele 10 centímetros siempre para que la tela no le quede tan exacta. Si lleva manga, si fuera a hacer una blusa con manga, mide el largo total de la blusa más el largo total de su manga, ya sea manga corta o manga larga, y a esa medida total le aumenta 10 centímetros estándar. Este es el trazo de esta blusa como tal. Pueden hacer ajustes, modificaciones. Les quise explicar este trazo porque quería mostrarles de qué manera pueden hacer un traslado de pinza. Esta pinza también la pueden trasladar en dirección al hombro, a la mitad del hombro, en la parte de la espalda, pues con el tema del corte, con las vistas. La extensión de botones también la quise explicar así para que vieran de qué manera se puede hacer. Y pues esta pincita que son cada una de 3 milímetros, que eso es algo muy chiquitico y se cierra en el papel. Este espiral pues es para esta parte que va bien rizadita, o simplemente puede cortar, si la tela no le alcanza, puede cortar una tira súper larga y la va rizando, el cual va a coser a la blusa. En la parte de la espalda, si no quiere hacerle este corte, puede dejar el trazo sin el corte en el centro atrás. También para la parte del hombro, si quiere esta parte un poco más angosta,
o si quiere hacer un escote de tipo barco, si quiere que esta parte le quede más pequeño o más grande. Todos esos ajustes los puede hacer. ¿Qué es lo importante en un trazo manga sisa? Que tenga la pinza de asentamiento en dirección a la sisa. Si tiene un escote más o menos un poquito profundo, no importa el escote que sea, hacerle la pinza de asentamiento en dirección al escote. Y con el tema de la extensión de botones, siempre la mitad de la medida de extensión de botones va hacia adentro y la otra mitad hacia afuera, para que después no le quede la blusa más grande por esos aumentos. Espero que te haya servido este tutorial. Invitación especial a que te suscribas al canal. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.